diabetes con una cucharadita de azúcar. Hola y bienvenidos a otra entrega de este podcast, Diabetes con 2 cucharaditas de azúcar. Hoy tenemos una edición especial donde no vamos a hablar con uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo, sino que hemos invitado a una persona externa. Se trata de José Fernando García Tirado. José Fernando es profesor en la Universidad de Virginia, pero aparte de eso tiene una característica muy especial y acorde a nuestra tradición del podcast. Tiene diabetes mellitus tipo 1 y quisimos invitarlo a esta breve entrevista. José, ¿cómo estás? ¿Qué más, hombre, Carlos? Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias a vos por aceptarla. Entonces, hoy queremos compartir con vos varias perspectivas, unas relacionadas con la enfermedad y otras relacionadas con lo que vos haces. Entonces, yo quisiera empezar con que vos nos contaras cómo fue esa experiencia cuando te dijeron por primera vez, José Fernando, usted tiene diabetes mellitus. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa vivencia? Hombre, sí, ese es, digamos, uno de los puntos principales que yo creo que todos los que tenemos esta condición vivimos, algunos a muy temprana edad, otros más adelante en nuestras vidas. Yo fui una persona que hasta cierto punto me caractericé por tener una buena salud. Hasta cierto punto, en el 2013, tuve la oportunidad de vivir en Alemania teniendo una experiencia de postdoctorado y súbitamente empecé a sentir digamos, las síntomas tradicionales de la diabetes tipo 1 y obviamente ahí pues tuve el diagnóstico eh, que no me lo esperaba para nada. En un comienzo tenía mucho temor porque conocía muy poco o nada de la condición y erróneamente esperaba que, la, que el diagnóstico fuera hacia diabetes tipo 2 para no ser insulino requiriente. Pero obviamente, pues yo nunca he sido una persona con obesidad o con, digamos, con riesgos para tener la condición de diabetes tipo 2 y por lo tanto, pues se descubrió por medio de un examen de anticuerpos que efectivamente tenía diabetes tipo 1. Ahora bien, la forma en la que lo tomé, yo recuerdo que estaba con mi esposa, que siempre me ha acompañado en todos estos momentos difíciles y fue muy duro enfrentar esa realidad. Uno pues se imagina lo peor, uno se imagina que la vida va a terminar pronto, que todo va a cambiar drásticamente para mal. Uno, digamos que recibe este tipo de noticias de una forma medio fatalista y digamos que sí nos tomamos un tiempo largo para digerir la información y empezar como a pensar ya más prospectivamente, más en el tratamiento per se y no quedarnos ahí con el diagnóstico. Y me contás que cuando te dieron el diagnóstico estabas con tu esposa. ¿Cómo fue como cuando uno le cuenta la noticia a la familia? Te lo pregunto porque nuestra experiencia desde este lado de la butaca, desde el lado del médico, es que al igual que otras enfermedades que son así como que la gente las toma como catastróficas, cuando uno le da la noticia a alguien, ve, tenés diabetes, uy, eso pasa un montón de emociones en el paciente, pero nosotros cuando interactuamos también con la familia, también hay un montón de emociones con la familia. ¿Cómo cambió tu vida ya en la parte familiar y social el hecho de tener diabetes? De acuerdo, yo recuerdo ese día como si fuera ayer. Nosotros somos muy tinteros, obviamente, como unos colombianos, y pues para digerir un poco la noticia, nos fuimos a un café cercano al hospital y recuerdo nos pusimos a llorar de la angustia de qué iba a ser de nuestras vidas, qué iba a ser de mi vida, qué iba a ser, digamos, en el futuro que nos esperaba. Sobre todo pensando en tener familia, que en ese momento no teníamos hijos y pues qué iba a pasar con nosotros. Eh, al- en, en términos de la familia extendida, fue también muy tétrico, eh, todos como dándote una palmadita en la espalda, pero más como un pésame, como de lo siento mucho, tener una enfermedad crónica que es inmanejable y pues lo que te espera de aquí en adelante va a ser muy duro. Eso fue como más o menos como lo que recuerdo de ese tiempo. Pero sí, la verdad es que
eso fue pasando con el tiempo, afortunadamente. Y vos sentís que ya hoy es diferente, pues ya cuando la gente ha vivido con vos todos estos años, ya casi 9 años desde el diagnóstico, se ha acostumbrado más a tener, hombre, a José Fernando en la familia con diabetes, como eso, como no, no le demos torta, ojo con el buñuelo, pilas con la natilla, o cómo funciona eso. Es muy curioso porque afortunadamente yo he aprendido a convivir con la enfermedad de cierta manera en la que yo tengo trato de tener un muy buen cuidado, eh, digamos, en varios aspectos de mi salud, entre ellos la dieta, pero no me cohíbo. O sea, cuando tengo algún antojo, trato de hacer bien el conteo de carbohidratos y trato de hacerlo más adecuado, pero no me cohíbo de los antojos. Y yo creo que la familia no me perciben como que me tenga que esconder o no me puedan ofrecer cosas, más pienso yo que ellos todos me ofrecen lo que haya que ofrecer, como buenos colombianos que siempre tenemos comida para todo el mundo. Y yo soy más o más el que toma la decisión que, que otra cosa. O sea, no he visto que, ay, que no le podemos dar a José o no le ofrezcamos porque lo vamos a enfermar o cualquier cosa. Yo creo que es más, ellos como que han aprendido que yo sé manejar bien la enfermedad y me dejan esa responsabilidad a mí. José, y cuando vos estabas, cuando te dan el diagnóstico, lo que haces hoy, y aquí les quiero contar, José es profesor en la Universidad de Virginia y trabaja específicamente en desarrollo tecnológico para personas con diabetes tipo 1. ¿Tu diagnóstico influenció tu decisión como en tu carrera o eso era una decisión ya tomada? ¿O cómo fue eso? O sea, ¿cómo llegaste vos con diabetes a trabajar para personas que tienen diabetes, en desarrollar tecnología para estas personas? Totalmente. Bueno, yo pues tengo una formación de ingeniero de sistemas de control automático, que normalmente es una disciplina que se aplica a muchos sistemas industriales. A mí me apasionaba mucho los sistemas biológicos y los sistemas químicos. Yo me veía más en el área o en el ámbito de desarrollo de sistemas automatizados para procesos industriales con corte más biológico y químico. Y a mí hubo una frase de la educadora en diabetes en Alemania en el 2013 que me marcó. Me dijo, eh, si usted quiere tener un buen control de la enfermedad, usted tiene que documentarse, aprender sobre la condición y saber más que su médico tratante. Que me lo digo en tono jocoso, más con el consejo de aprenda mucho, aprenda a conocer su cuerpo, aprenda a contar carbohidratos, aprenda cómo funciona esto y verá que se le va a facilitar mucho la vida. En ese sentido, yo empecé leyendo folletos, empecé leyendo cosas del internet, empecé a documentarme de qué se trataba la enfermedad y por qué ocurría, empecé como a interesarme. Pero digamos que el punto de quiebre sucedió cuando tuve la oportunidad de asistir a una conferencia académica de sistemas de control, fue el Congreso Latinoamericano de Control Automático en el 2014, donde una de las charlas plenarias la dio un investigador australiano, Graham Goodwin, sobre la aplicación de los sistemas de control en diabetes tipo 1. Y ahí fue en el que yo entendí que lo que yo había hecho y lo que yo había estudiado en mi vida lo podía usar para el beneficio de las personas que tenían la misma condición que yo tenía. Y eso fue como un flechazo porque comencé a interesarme a leer y a leer y a leer ya más literatura académica y ahí fue cuando ya decidí volcarme de lleno a la investigación en diabetes. Bueno, José, y vos que estás involucrado en este mundo del desarrollo tecnológico para las personas con diabetes, en el futuro cercano, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué crees que va a llegar para nosotros aquí en los países latinoamericanos? Vos estás en Estados Unidos, allá cómo se vislumbra el uso de la tecnología que cada vez es mucho más frecuente, especialmente para la gente con este tipo 1. Si a vos te preguntáramos en el futuro cercano, ¿cuáles crees que van a ser como los hitos en el desarrollo tecnológico? ¿Vos cómo lo ves? Hombre, qué interesante esa pregunta. Pues para los oyentes, digamos que la parte específica a la que yo me dedico es desarrollar sistemas automatizados de infusión de insulina. Entonces, esos sistemas de control, digamos que reciben mediciones automatizadas de un sensor
que se llama monitor continuo de glucosa, que se implanta, eh, digamos, ambulatoriamente por un filamento que va dentro de la piel, en la parte subcutánea, y envía mediciones muy frecuentes cada 5 minutos a ese sistema de control. Y ese sistema de control lo que hace es tomar decisiones de cuánta insulina específicamente debe estar inyectando en tiempo real para mandarle una orden al dispositivo que se llama la bomba de insulina. Entonces, eh, básicamente, ahora lo que hemos visto, digamos, en términos comerciales, es que hay unos jugadores que ya han logrado llevar primeras versiones del páncreas artificial, que es esto lo que le estoy hablando, la infusión automática de insulina, am, para que las personas como nosotros lo puedan utilizar ya en su día a día, ¿cierto? Entonces hay unas compañías, está Medtronic, está Insulet y está Tandem, principalmente aquí en los Estados Unidos. Hay otras compañías en Europa que también han hecho sus contribuciones y han logrado sacar al mercado sus productos. Y por lo menos eso ha demostrado dos cosas. Una, optimizar el control glucémico, minimizando la exposición a hipoglicemia, que es lo que todos nosotros deseamos minimizar, que no hayan valores bajos que nos pongan en riesgo nuestra salud, y maximizando en lo que más se pueda el tiempo digamos, en el rango normal de glicemia. Sin embargo, bueno, y la segunda condición que ha mejorado mucho es la calidad de vida de las personas, porque las personas simplemente están cuidando que sus dispositivos están funcionando bien, pero pueden vivir su vida tranquilamente sin estar tan pendientes como lo estábamos hace 10 o 15 años con otras terapias. Sin embargo, digamos, a pesar de que todo esto se ve muy prometedor y se ve muy bonito, todavía hay unos retos muy grandes, y es sacar completamente a la persona, al paciente, de la toma de decisiones, porque la persona con diabetes tiene una cosa, y es que 24 horas del día está pendiente de su enfermedad. Y eso lo que causa es un estrés constante que en algunas ocasiones o en muchas ocasiones evita que esa persona pues funcione de manera correcta en su día a día. Pero lo que nosotros queremos es hacerle olvidar a la persona con diabetes que tiene diabetes, por lo menos en la mayor parte de su tiempo, y dejar que el sistema automático tome las decisiones por completo. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en las que todavía eso no es posible. Todavía eso no es posible, por lo menos con los dispositivos comerciales. Y es cuando la persona va a comer, que tiene que calcular por medio de un calculador de bolo cuál es la cantidad de insulina que necesita para la comida que se va a comer. Y cuando la persona va a hacer actividad física, especialmente actividad aeróbica, o por lo menos lo que nosotros conocemos como ejercicio moderado, que es ese ejercicio que hace caer estrepitosamente los valores glucémicos. Entonces ahí es cuando se hace necesario un rescate de hipoglicemia. Esas dos cosas nosotros las tenemos que automatizar, y estamos en vías de automatizarla en los próximos años. Ya hay estudios muy prometedores, por lo menos desde el lado de la Universidad de Virginia, en la que hemos demostrado que eso es posible. Obviamente hay una serie de limitantes que hacen más difícil que concretemos esta tarea, pero va a ser posible. Entonces yo creo que lo que vamos a visualizar en los próximos años son sistemas mucho más robustos, mucho más duraderos, que van a tratar de sacar al paciente de esa toma de decisiones para que pueda vivir su vida con tranquilidad. José, súper interesante y el futuro parece mucho más brillante que el presente para las personas con diabetes mellitus tipo 1. Te quiero agradecer inmensamente por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista para este podcast. Esto lo hacemos en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Recuerden que recordamos la diabetes no para que las personas se sientan estigmatizadas, sino para crear conciencia sobre una enfermedad que es muy importante, muy común y que ocasiona para las personas que la tienen dificultades e incluso pueden llevarla a la muerte si no se tratan de manera adecuada. Y lo que queremos es que más gente tenga conciencia de su enfermedad para que logren una vida plena con la enfermedad. No somos diabéticos, sino somos personas con diabetes y la enfermedad no puede definirnos. José, te agradezco. Muchas gracias. Hombre, Carlos, es con todo el gusto, y ojalá que existan muchos más espacios como este
para que las personas como yo podamos compartir nuestras experiencias. Muchísimas gracias. Diabetes con una cucharadita de azúcar.